Cuando pensamos en los gladiadores, nos vienen a la mente imágenes de combates épicos en el Coliseo, donde hombres y mujeres luchan valientemente por su vida. Pero hay un aspecto menos conocido y mucho más seductor de su existencia: la vida sexual de estos guerreros. La gran mayoría de los gladiadores eran considerados valientes, alcanzaban la fama por sus victorias y eran codiciados por las mujeres. Eran más que solo combatientes, eran verdaderos íconos de sensualidad y poder, cuyas hazañas en la arena desataban pasiones desenfrenadas en el público. Sin más preámbulos, comencemos. Por lo general, los gladiadores pertenecían a la escala social más baja. Muchos de ellos eran esclavos u hombres que, por decisión propia, participaban en estos combates a cambio de un pago. Sin embargo, el riesgo que corrían al enfrentarse en la arena no solo les otorgaba fama, sino también un atractivo irresistible para las mujeres. Se les veía como figuras de poder y virilidad, lo que les confería un estatus especial, al menos temporalmente. Tanto hombres como mujeres usaban a sus esclavos como juguetes sexuales. Para la mentalidad romana, un esclavo era una propiedad de la que se podía disponer como más convenga, incluso para el sexo. Lo importante, de nuevo, era respetar la jerarquía social. Ni un hombre ni una mujer debían hacerse penetrar por sus esclavos ni practicarles sexo oral. No debían darles placer de ningún modo, pero ellos estaban obligados a dárselo a sus amos. Las mujeres, debido a su honorabilidad, estaban más limitadas, pero también podían disponer de sus esclavas para fines sexuales. De hecho, era preferible que emplearan a otras mujeres porque, en el peor de los casos, nadie podría acusarlas de haberse dejado dominar haciéndose penetrar por un esclavo. Durante la época imperial, las mujeres de la nobleza romana se interesaron cada vez más por acercarse a los gladiadores. Ovidio, un escritor de aquel tiempo, solía decir que el mejor lugar para conocer a una romana era durante los combates de gladiadores. Él describió la atmósfera que rodeaba al combate de gladiadores en El arte de amar. Para hombres y mujeres, los gladiadores eran todo un afrodisíaco. Para intentar combatir el coqueteo y los deseos carnales, el emperador Augusto ordenó el traslado de las mujeres al nivel superior del anfiteatro. Sin embargo, esto no ayudó mucho a eliminar los celos y la ira por tal situación. Los fluidos procedentes de los gladiadores eran productos de gran valor en Roma. Su sudor se utilizaba como perfume y tratamiento de belleza. Incluso se recogía en vasijas y se vendía como recuerdo. Por otro lado, la sangre de los gladiadores se consideraba un poderoso afrodisíaco. En las noches de bodas, era costumbre que una joven se cortara el cabello con una espada mojada en la sangre de un gladiador fallecido para asegurar que su vida matrimonial fuera larga y fructífera. Además, algunos gladiadores se rentaban como guardaespaldas de la élite romana, ya fuera durante su retiro o como un ingreso extra cuando no estaban combatiendo en el Coliseo. Sin embargo, también había un propósito oculto detrás de este segundo empleo. Muchas damas adineradas que contratan guardaespaldas gladiadores para pasar la noche lo hacen esperando que su cuerpo sea vigilado muy de cerca. Esto sugiere que muchos gladiadores recibían un pago extra por tener sexo con mujeres de poder o adineradas. En cuanto a las gladiadoras, se dice que vestían taparrabos y que, a diferencia de los hombres, no llevaban casco, quizás para mostrar sus rostros y peinados. Aunque las pruebas arqueológicas indican que utilizaban las mismas armaduras que los hombres. Una estatua que se cree representa a una gladiadora muestra a una mujer con el torso desnudo sosteniendo una sica, una espada corta y curva asociada a un tipo de gladiador conocido como traex o tracio. El retiarius, un gladiador que luchaba con un equipo parecido al de un pescador, era el combatiente menos armado de la arena. Armado con un tridente, una daga y una red, solo llevaba un taparrabos, un cinturón y una armadura mínima. Se le consideraba inferior a los demás gladiadores y su presentación tenía un aspecto de homosexualidad y afeminamiento. Al final del día, la vida de los gladiadores romanos era una mezcla de valentía y deseo. Sin embargo, este estilo de vida también tenía un trasfondo oscuro. Ni placer ni ternura. El sexo en Roma era cuestión de poder y jerarquía.
La sexualidad en el Imperio Romano era un reflejo de su estructura social, donde el poder se manifestaba en cada relación y el placer estaba subordinado a las normas y expectativas de la sociedad. Así, los gladiadores, a pesar de ser venerados y deseados, eran también prisioneros de un sistema que los utilizaba para satisfacer tanto el deseo como la ambición.